i a través de l'espai Costa Fleming. Bé, ara sí, em comuniquen que ja estan preparades las mensajeras de la paz y del amor. Aquí están ellas, un fuerte aplaudiment. Vuelve a subir María Román, la primera. Ángela, la segunda. Parece la tuna, ¿eh? Increíble, vestidas de gala. ¡Ole, ole, ole! Las mensajeras de la paz y del amor. A ver, para no olvidarme de ninguna de vosotras. Agustín, a ver, ven. A ver, tenemos, para empezar, ¿cómo se llama? La Pilar. La Pilar, saluda, Pilar. Pilar, saluda. Pilar. Pilar, que estás solvida, Pilar. Ahora sí, ahora sí. Després tenim a la... que no me recordo, la Ascensión. Ascensión. La Cari. La Cari. Va, saludeu. María Román. Saludeu, María Román, saluda. La Ángela. Ángela. La Núria. La Núria. Va el 6. Muy bien. Y Agustina la Morda, que no falte. No falta, Agustina. Radio Cuní y Pero en sí, Mensajera. Agustina, llevas hablando desde las 7 de la tarde, ya te conocen. Mensajeras del amor y de la paz. Somos las personas que vamos a la residencia. Sí. Por eso hoy estamos aquí. El Todo cable, esto, el cable. esto Quickly, lo quickly. organiza María Román. Sí. Que es la María Román, Sí. es la mensajera, junto con nosotros. Sí. Buenas tardes. Y da mensajes. Y da mensajes. A Radio Cuní y a Costa Fleming con A ver. motivo del 5º aniversario en su andadura radiofónica. Sí. Saludo Espera, a ven aquí, María, que se escuchará más fuerte, más claro. Aquí tienes a tu público, María. A mi público. Bueno, el mismo de antes, pero es tu público. Guapísimo. A Radio Cuní y a Costa Fleming, naturalmente, con Sí. motivo del 5º aniversario Más fuerte, más en fuerte. su andadura radiofónica. Más fuerte, María. Saludamos a las autoridades locales, a los representantes de la radio, a las distintas entidades, Tony y su coral, público en general, a todos los amigos que son maravillosos y a mi hija Estefanía, que ha venido desde Tarragona para ver a su madre. ¡Ole! ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está? ¿La ves? Bueno, pues mensajeras de la paz, del amor. Y no, como es un programa de humor, reíros, por favor, que la risa es lo más bonito que hay en el mundo. El que no se ríe no vale para nada, para nada, para nada, para nada. Un besito. Bueno, venga, el escenario es vuestro, mensajeras. Sí, acercaros al micrófono. Las 7 mensajeras de la paz y del amor de Cunit. Venga, fuerte, ¿eh? Fuerte, Acercaros al micrófono, apropeu-vos. Vale, pues vale, María, Venga. comienza, si es palabra. Es una letra para la radio, hombre. Toda la radio, naturalmente, Sí. que sí que se la ofrezco, pero sobre todo Silencio. a Costa Fleming. Venga. Nada Con más. mucho cariño y amor, porque el humor nos está llenando de felicidad. Estas son las nuevas tardes que estrena Radio Cuní para cultos radioyentes que a la vez quieren reír. Es la hora del humor, la alegría ya empezó. Ya la radio sintoniza con técnica y locutor. Qué felices estamos todos, te saludamos vehemente, porque aquí en esta aventura el que manda es el oyente. Nuestros colaboradores, tan constantes cada jueves, están en unión alegre con Jaume, un padre excelente. Es la hora del humor, Costa Fleming ya empezó. No se sabe si en inglés te darán cuadro de honor. El día que Andrés Barroso salió como presidente, las campanas de la iglesia, Tony la coral comprende. Costa Fleming ya está en marcha, Marcia el risa nos dará, y Jaume con Israel sabe Dios que inventará. Muy bien.
Hacemos lo que podemos Fuerte aplaudiment. y más. Qué maravilla, qué Una maravilla. canción de una servidora Hacemos lo que porque he podemos querido y hacer más, un y regalo a más. la radio. La radio es la magia, es lo más importante que tenemos en la vida. Ni que lo Está digas. la televisión ahora sí, pero la radio, hijo mío, Sin supera ella todo. no podemos vivir. Yo desde Vamos que a empecé lo cantar dije y para Sí. estoy aquí. No, pero lo bonito porque yo esto lo he vivido cada semana. Pero claro, la gente no lo ha visto desde sus casas. Durante 5 años sin fallar ni una semana. De Llueva, humor, nieve, llueve, aguanieve. frío, calor, Calor, todo. sudando. Estamos siempre ahí con nuestros colaboradores y sobre todo con ellos, que nos han enseñado. Yo cuando empecé en Radio Cuní, un momento que quiero hablar, empecé con esta persona que tenemos ahora aquí, que es Susana. Y empecé con ella. Después, pues, ella tuvo que ir a otro sitio a trabajar y ha vuelto con nosotros. Y desde aquí le voy a mandar un aplauso. Susana, para ti, guapa. Vamos Y a lo que te ha cantar enseñado, Es lo que me ha clavelitos enseñado. y Me queremos decía- que todo el mundo cante con nosotros, Me por decía, favor. Agustina, no te pongas nerviosa que yo te enseño. Un besito para ti, Susana. Y mira el resultado, ¿eh? El resultado ha sido una comunicadora nata, Dame ¿eh? el clavel. Ah, bueno, ya ha empezado Agustina, Dame venga. el clavel de tu boca. En eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que llevas en la boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. La tarde que a media luz vi tu boquita tan linda, yo no he visto en Santa Cruz una boquita tan linda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo, mirándolo creí ver un pedacito de cielo. Todo. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Muy bien, muchas gracias. Fantástico, qué artistas, qué artistas. Las mensajeras de la paz y del amor, que hacéis de todo, ¿eh? Hasta cantáis los clavelitos, De la todo. típica canción de la tuna. Sí, también estas canciones las cantamos siempre cuando vamos a la residencia con las personas mayores, por eso somos las mensajeras del amor y de la paz. Y esto lo lleva María Román, nuestra compañera, que siempre vamos con ella a todos los sitios. Y estas personas mayores están sentadas, dormidas, acabaditas, pero cuando nos ven a nosotros empiezan también a cantar. Muy bien. Muchas gracias. Agustina, muchísimas gracias. Enseguida nos vemos, seguro, estoy convencido que nos veremos de aquí unos instantes. I atenció perquè tenim ara, en comuniquen des de Control, sí, fem un minutet de publicitat i enseguida continuem en directe en aquest Costa Fleming Show. Vamos a continuar con diferentes actuaciones y también una de las secciones habituales que tenemos cada semana es la que nos trae Pepe el Barbero. Pepe, ¿cómo estás? Estupendamente. Qué alegría tenerte aquí. Estoy divino. Estoy Bueno. deseando de decir lo que quiero y que le guste mucho al personaje. Perfecto. Porque a mí ya me gusta lo que voy a decir. Muy bien. Pepe el Barbero, que nos va a deleitar con un poema escrito por ti mismo, Sí, sí, por supuesto. como todos los que tú escribes. No leo poemas de otros. Hombre, sí que los leo, pero no los digo los míos. Muy bien, Pepe. Sean buenos o malos, son míos. Perfecto, pues Primero- Pepe, vamos a Bueno. escucharte. En primer lugar,
les voy a contar a ustedes un par de chistecitos, cortos, muy cortos. Bueno, pues resulta que va un tío a la barbería y dice, maestro, ¿cuántos tiene usted? Dice, pues tengo 4 y el sentado. Dice, bueno, pues ya vendré mañana. Se va y así un día y otro y detrás 4 días. Y le dice, niño, mañana cuando venga este tío, te vas detrás de él a ver dónde va, porque aquí no se quiere quedar nunca. Se va detrás de él, vuelve el chiquillo y dice, maestro, esté tranquilo, el tío se ha ido a la pastelería y ha comprado pasteles. Y se ha ido a su casa. Ah, bueno, si se ha ido a su casa, dice, no, maestro, a la de usted. Un hombre que está muy malito. Y muy malito que está casi sentenciado. Y le toca la primitiva. 40 millones de pesetas. Y dice la mujer, ¿cómo se lo digo? Pobretico, que si se me muere ahora. Total, que llaman al médico y le explican el detalle. Dice el médico, no se preocupe, que yo se lo digo con mucho disimulo y para que no le dé un ataque al corazón. Así que va el médico, le explica, se pone cómo te encuentras, te veo con buena cara y le cuenta el cuento. Y a mí ya le dice, oye, Manolito, si a ti te cortaran 40 millones, ¿qué? Si pues mira, yo con la edad que tengo y como estoy, 20 millones para mi mujer y 20 para ti. Y se murió el médico. Bueno, este es el humor que nos tiene ya acostumbrados Pepe el Barbero. Después de estos dos chistes, Pepe nos has traído, como decíamos, un poema dedicado a Cunit. Perfecto. Que esto está escrito, también me gusta a mí leer la fecha siempre. 18 del 4 de 2011. De abril de 2011. Es decir, que prácticamente hace un año. Hace un año y esta es la fecha que nací. El 18 del 4 del 39. Ah, iba a decir del 2011. No, hombre, ojalá. Bueno, pues Pepe, adelante con este poema dedicado a Cunit. Este poema a Cunit lo voy a decir con todo el cariño que se merece este pueblo. Y dice lo siguiente. Cunit, tranquilo para vivir. Una playa y un paseo del que suelo presumir. Da gloria vivir aquí. Lo disfruto todo el año y me gusta caminar. Siento la brisa del mar que me acaricia la cara y me da tranquilidad. Yo he nacido en Lucena, allí me parió mi madre. Ese fue el mejor regalo y de todos el más grande. Y de Cunit que les digo, que aunque soy andaluz, no me gusta exagerar. Para decir lo que siento, aquí lo aclaro al momento. Que yo me siento en Cunit como me sentía en mi pueblo. Y lo digo de verdad. No tengo por qué mentir, sincero en mis sentimientos. Porque yo amo a Cunit. Y es que aquí soy tan feliz que no me quiero morir ni para subir al cielo. Que el cielo lo tengo aquí. Y terminaré diciendo en esta humilde poesía que en la vida todo empieza y con la muerte termina. Y no es ninguna profecía. Que la verdad prevalece sobre todas las mentiras. ¡Ole! Pepe el Barbero, un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias, Pepe. Encantado. Estoy un poquito emocionado, pero estoy encantado. Es una tarde de emoción, ¿no? Sí, porque es verdad. Yo lo que escribo lo siento y por Cunit siento mucho más todavía. Pepe, pues muchísimas gracias, Pepe, de verdad. Quédate por aquí cerquita. ¿Cómo está ahora mismo el escenario? Com està l'escenari ple de persones, ple de gent, perquè ara la propera actuació que tindrem en aquesta tarda, en aquest programa en directe, és la del Coro Rociero Casa Andalucía de Cunit. Ells ens interpretaran primer de tot una sevillana i després un paso doble. Endavant, gràcies.
Y después de la sevillana, el paso doble. Un fort aplaudiment per al coro rociero Casa Andalucía de Cunit, que ens han interpretat aquestes dues cançons, una sevillana i un paso doble. Bé, ara sí, tenim una actuació ara mateix que ens acompanyarà els propers minuts en companyia dels petits dansaires de Cunit. A més, també després interpretant una cançó i un ball amb la Àngela Samaniego. Així que endavant els petits dansaires de Cunit.
petites noies de Cunit, amb l'Agustina i amb la Montse. I queda encara l'última actuació dels petits dansaires de Cunit. Aquí està saludant la més petita de les dansaires, Agustina. Sí. Bueno, atenció, estem ja preparats, preparades, sí. El Jaume també em diu que sí, que està ja tot preparat. I també l'Àngela també està preparada, de veritat. Sí, claro. Bé, doncs, Ara miraré primer perquè han de tocar una miqueta. doncs primer una mica de música i després tindrem la companyia de la música amb la veu d'Àngela Sabariego. Bueno, espero que quedi tot bé. Sí, quedarà bé, Àngela. Bé, doncs ja està tot preparat, ara sí. Passen ara mateix uns 6 minuts a 2:15 del vespre. I atenció, ja estan aquí ja preparades i preparats els petits dansaires de Cunit. Agustina, preparada? Sí? Vinga, endavant. Terra, jo t'estimo amb tot
jo t'estimo amb el cor tot avança, dolça terra per a per tu ma vida serà l'alegria de goig de l'amor. Terra nostra tan preuada formosor, tingui sempre la vessada del meu cor. Fantàstic! Un fort aplaudiment tant per l'Àngela que ha posat la veu com també els petits dansaires de Cunit. Espera, que Agustina, el micro no llega. Bueno, un fort aplaudiment. No llega el micro, Agustina. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Això que continua. I atenció perquè també tindrem ara la presència... Sí, Agustina, dime, Agustina. Bueno, que se reparte un poco de chucherías a las niñas y al niño. I, com dèiem, ara sí que tindrem una secció també habitual del programa, que és el horòscopo. Per fer aquesta secció demanem la presència de Leila aquí a l'escenari i també la presència de l'Agustina. Agustina, acércate aquí al micrófono, Agustina, porque ahora llega tu momento de la sección. No sé si os ha gustado, estos niños son magníficos, es la fuerza del mundo, la fuerza de Cunit, la força de Cunit. Visca los nens, los petits ensaires. Moltes gràcies. Pues Agustina, ¿estás preparada? La Agustina va enlazando sección tras sección, no para, no para. Leila, también, acércate aquí, perquè ara, com bé dèiem, és el moment de compartir y de dir el horóscopo. Mírenla bien, porque Agustina la morda con aquest romaní, ¿no? Que es realmente lo que te inspira a ti, el romaní. El romaní es lo que más felicidad me da y hoy voy a dar el horóscopo para todas estas personas que sean... Atiende, por favor. Aries. Aries, por favor. ¿Cuántas personas son Aries? Que lo diga. No, pero Agustina, ahora mismo, Agustina, un momento, Agustina, tal y como estás tú aquí en el escenario, es igual que levanten o no levanten la mano porque tú no ves nada. No veo nada, pero me lo imagino. Aunque no te lo he visto, me lo imagino.
¿Tú qué eres, Agustina? Yo soy un bicho, escorpión. Escorpión. Pero Bueno, ¿qué escorpión? bueno. Que me lo diga mi marido qué escorpión que soy. Está aquí tu marido, ¿verdad? Vicente, tú no eres. Envíale un beso a Vicente. A Vicente un beso no, 24 besos. 50 años, madre meva. Decírmelo a mí. Hay que aguantar marea. Pero bueno, lo llevo bastante bien. Cuando más lo quiero es el día 25. ¿Por qué? ¡Se cobra! Bueno, no, ya habéis visto que está inspirada hoy Agustina, por lo tanto, atentos, atentas. Qué felicidad que estoy hoy aquí. Si me quitan esto, me muero. Bueno, Agustina, aguanta, que queda Aguanto. poquito, quedan 20 minutos. Te dejo con este rumaní, que no es de plástico, es auténtico. Bueno, te dejo con el rumaní y con esta antena. Mira qué bola, la bola del mundo. Bueno, vamos ahora sí, ¿no, Leila? A compartir, a decir el horóscopo del mes. A ver, es Aries, pero es que hace 5 años se dijo este horóscopo, hace 5 años, y se lo dediqué a Costa Fleme, a Radio Cuní, que siempre estamos ahí. Yo ya hace 5 años y va para él. Y todas las personas que sean, aire, pero qué bonito aire. Reíros, que es un programa de humor, por favor. Y se lo voy a dedicar, aguántame, cariño. Esta es mi apuntadora, Se la voy a dedicar a todas las personas que están hoy por aquí. Y los que sean, y los que no sean también van para él. Y dice así: si estás soltero, que no hay muchos, te guiarás por tu mismo instinto. Si estás soltero, pero si no, te enamorarás locamente de la velocidad de esta luz que tenemos. ¡Hala, qué Dios! Mira qué bola. Aquí lo tenéis todo en esta bola del mundo. Escuchad bien, por favor. La sorpresa de esta noche será grande. Escuchar. De un encuentro, por favor. No todos los horóscopos tienen este encuentro, como hoy. Agarraros bien a este horóscopo de hoy. Podría ser también una prueba de ello, madre mía, tanto que me gusta a mí probar. Probadlo, por favor, Vicente. Tu familia, la familia de todos estos horóscopos y de los demás. Y tus hijos, que es lo más bonito del mundo, tus hijos. Porque si no quieres a esto, si tenéis. Y si no tenéis, lo adoptáis. Eso es muy bonito. Eso también se lleva. Yo me encantaría adoptar uno, pero tengo 4 nietos. Y también encabezará este horóscopo tu lista, una lista de prioridades, de todo lo que os haga falta. Lo vais a tener la mar de bien. Sed feliz, no os dejéis de este horóscopo. Si tenéis pareja, que todo el mundo tiene pareja, de 50, de 60, de 80, hasta 100. Frena, por favor, frena, porque te puede venir algo del otro mundo. A los de los 80 no, ni 70, pero los que tengan 40 y 50 le puede venir algo. Si no quieres agotar tu paciencia, que yo ya la tengo agotada, de tu media naranja, siempre con tu media naranja, tienes la cabeza llena de cosas como yo. Mira, yo sé que hoy vuestro horóscopo está llena con la cabeza y no estás en el sitio. En lo que debes no está, pero ¿cómo vamos a estar? Y no pasará nada. Para todos, vuestro horóscopo. Disfrutad de ello, por favor. Disfrutad. Gracias. Ahí estaba el horóscopo de Agustina Lamorda. Muchísimas gracias.